tenemos el espacio vectorial con una base que podemos considerar, una u otra base, ¿cierto? Y nosotros vimos de que podemos encontrar una función que toma este espacio vectorial y lo lleva a una matriz de n por 1. Pero siempre va a estar asociada esa matriz con respecto a la base. Esta matriz es la matriz de los coeficientes de la combinación lineal con los elementos de la base. Entonces, la pregunta que había quedado antes era cómo era la relación entre este espacio vectorial con esta base y el mismo espacio vectorial con otra base. ¿Cómo sería la relación que hay entre ellos? Bueno, eso es lo que vamos a responder ahora. Y entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es explicar exactamente lo que queremos. Entonces, para ello vamos a considerar una base alfa que va a tener vectores B1 hasta Bn y una base beta que va a tener vectores W1 a Wn. Y entonces para cada elemento del espacio vectorial se puede escribir como combinación lineal de los elementos de alfa y en realidad también se puede escribir como combinación lineal de elementos de beta. Y quiero ver cómo traducir esto, ¿cierto? Esta combinación lineal a esta combinación lineal y me dé el mismo vector. Si uno lo analiza entonces con la función de representación, ¿cierto? Entonces tengo el corchete de U sub alfa, y entonces la matriz, como decíamos, es la matriz de los coeficientes. Justo los coeficientes que están aquí, ¿cierto? Son las entradas de la matriz. Y los coeficientes que hace la combinación lineal son las entradas de esa matriz. Bueno, este es beta. U de beta. Ya entonces tengo esta matriz representada y esa matriz que representa la combinación lineal con respecto a las distintas fases. Entonces, la pregunta es, bueno, yo quiero tener esto y llegar a eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer para traducir estos coeficientes en eso? Esa es la idea. Entonces, lo que queremos hacer, transformar las coordenadas en la base alfa en las coordenadas de la base beta. Entonces, en primer lugar, tenemos que analizar y ver bien de qué se trata la función de representación. Entonces, para analizar esta situación, vamos a verificar directamente el comportamiento de la función. Esta, donde gamma es una base cualquiera del espacio vectorial. Entonces, en primer lugar, tenemos que, si tenemos gamma, una base del espacio vectorial, tiene elementos Z1, Z2 hasta Zn. Y tenemos entonces las operaciones definidas en el espacio vectorial, que es la suma, ¿cierto?, de vectores y la multiplicación por escalar. Esas dos operaciones están definidas en un espacio vectorial. Para ello tengo estas dos propiedades que se cumplen. Que U más B va a ser igual a U más B, pero la representación de la suma con respecto a la base va a ser igual a la representación de cada uno. Y la multiplicación por escalar va a ser así. Entonces, si se prueba esto, voy a decir que la función es lineal. Porque es una aplicación lineal porque la suma se comporta bien y la multiplicación por escalar igual. Es exactamente lo que necesito para que sea una operación lineal. Entonces, veamos si se cumple. Entonces, tengo la combinación lineal, ¿cierto?, de los elementos de la base, y tengo B escrita como una combinación lineal de los elementos de la base. Es decir, tengo U, que va a ser igual a C1, Z1, más C2, Z2, y así sucesivamente hasta Cn, Zn.
Y tengo B escrito de la forma D1Z1 más D2Z2 más hasta DNZ. Entonces, si ahora yo los quiero sumar, va a ser U más B. Fíjense que estos los dos tienen Z1, así que los puedo factorizar. Me quedan C1 más D1, Z1 más C2 más D2, Z2, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta Dn más Dn, Zn. Exactamente lo que sale aquí. Esta suma, ¿cierto? Es esa representación. Y entonces la suma de dos elementos del espacio vectorial en la representación de la matriz gamma, como gamma son estos elementos, son estos coeficientes que encontramos. Entonces va a ser C1 más D1, C2 más D2, hasta Cn más D. Pero por propiedades de matrices, ¿cierto? Si yo tengo una suma para todos los elementos, para todas las filas, ¿cierto? Se pueden separar. Y entonces me quedan dos filas. Pero justamente esto de aquí, la primera, es, es la matriz que representa U, ¿cierto? En la base gamma. Y esta de aquí es la matriz de los coeficientes de la combinación lineal de B con respecto a la matriz gamma. Así que ahí yo demuestro que la suma, ¿cierto? Se puede separar bien. Bueno, y de la misma forma, voy a tener que lambda U va a ser igual a lambda por C1, Z1 más C2, Z2, ¿cierto? Más hasta Cn, Zn. Esto es igual a lambda C1, Z1 más lambda C2, Z2, y así sucesivamente hasta lambda Cn, Zn. Como estos son los elementos de la base, lo que queda serán los coeficientes. Entonces, lambda u va a ser lambda u, lambda c1, lambda c2, ¿cierto? Y hasta lambda c. Esos son los coeficientes. Pero ahora por propiedades de matriz, ¿cierto? Si lambda está multiplicado en todos lados, lo puedo factorizar, ¿cierto? Me queda fuera. Queda lambda por la matriz. Y entonces me queda lambda. Y esto de aquí es exactamente la representación del vector u con respecto a la base gamma. Entonces demostré que esto es igual a eso. Así que la función de representación, ¿cierto?, del vector u sobre la base, con respecto a la base gamma, tiene esas dos propiedades, que van a ser bastante interesantes. Ahora, en otro caso, dice, siguiendo la idea propuesta por el diagrama 1, el diagrama 1 es este de aquí, ¿cierto? Este es el diagrama 1. Yo voy a tener el vector con respecto a la base alfa y yo quiero ver qué pasa con la base beta, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es escribir ya. Escribir los elementos de la base alfa. Entonces acuérdense que alfa tiene elementos, bueno, acá había puesto, alfa tiene elementos de 1 hasta Bn. Entonces tipo B1, B2 hasta B. Entonces, para cualquier elemento, le llamamos Bs, cualquier elemento de aquí, se puede escribir, ¿cierto? Porque estos son elementos de la base, pero esta base está contenida en B, ¿cierto? Entonces estos son vectores del espacio vectorial.
Entonces, por ello, este vector se puede escribir como una combinación lineal de ahora si consideramos beta como la base va a tener elementos W1, W2 hasta W. Entonces, ahora no considerando como base, sino como elementos del espacio vectorial, ellos se pueden escribir como combinación lineal de elementos de esta base. Entonces el BS lo vamos a llamar A1S por B1, W1 más A2S W2 y así hasta WNS hasta WN. Este es doble índice solo porque es una anotación de los coeficientes que voy a necesitar después. Yo por eso le coloco un doble índice 1S, 2S, 3S. Porque en realidad esto tengo al B1, tengo al B2, ¿cierto? Hasta el BS y hasta el BN. Quiero escribir todos como combinación lineal de la base beta. Entonces, para el B1 voy a tener A11W1 más A21W2 más A31W3 hasta AN1W1WN. Este último va a ser A1N W1 más A2N W2 y así hasta ANN WN. Para todos los elementos del conjunto alfa, lo vamos a considerar como conjunto, ellos se pueden escribir como combinación lineal de esta base. Así que, bueno, lo puedo escribir así, por extensión, o lo puedo usar como sumatoria, es lo mismo. Y entonces, la matriz que representa el vector BS con respecto a la base beta va a ser este de aquí, que son justo los coeficientes de la combinación lineal. Así que me queda esa representación. Y entonces voy a tener para esto, para el B1, ¿cierto? Con respecto a beta, va a ser A11, A21, A31 y así hasta AN1. Y el último, vamos a considerarlos todos, va a ser A1N, A2N, hasta AN. Entonces, así tenemos todas sus representaciones. Entonces, en el paso 3, aquí tenemos la representación de los elementos de alfa con respecto a la base beta. En la parte 3 dice, ahora usemos la información acopiada en el caso general, es decir, si U pertenece a B, y U se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de la base alfa, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, U, a ver, lo voy a escribir así de forma extendida. Creo que se va a poder entender mejor. Entonces, U, con respecto a la base beta, va a ser igual a, y como U lo escribo como una combinación lineal de elementos de alfa, esto va a ser C1B1 más C2B2 y así hasta CNBN, ¿cierto? Pero como mostramos de que la suma se separa y la multiplicación por escalar también sale el escalar, esto va a ser igual a C1, esto con respecto a beta, por B1 beta más C2 B2 con respecto a beta más hasta CN BN BB. Y estos de aquí, estas matrices son las que encontramos recién, todas. Encontramos el B1, hasta el BS y hasta el BN. Entonces las puedo representar y escribir. Entonces me va a quedar C1 con la matriz de representación, C2 con la matriz de representación, ¿cierto? Y CN con la matriz de representación en base beta.
Entonces, me queda esta suma. ¿Ya? Y esta suma, bueno, puede entrar el C1 en la matriz, ¿cierto? Me queda C1 en todos estos elementos, C2 en todos estos elementos y Cn en todos estos elementos. Y luego los voy a sumar. Entonces me queda esta matriz de aquí. Fíjense que esta es la primera, esta es la segunda y esta es la otra. Entonces me queda esa matriz. Pero si tengo esta matriz, que en realidad esta matriz es de n por 1. N por 1, esta es de n por 1, esta es de n por 1. Si la sumo me va a quedar una matriz de n por 1. Pero me doy cuenta que como son sumas, en realidad puede ser una multiplicación de dos matrices. Entonces la multiplicación va a ser una matriz de n por n por una matriz de n por 1. Y esta matriz de n por n van a ser todas las entradas A1, 1, A1, 2 que encontramos, ¿cierto? Con los doble índices. Esa es esta matriz, ¿cierto? Y la voy a multiplicar con la matriz de los C sub I. ¿Cierto? Que si yo multiplico esa fila por esta columna, me da exactamente la primera fila de acá. Esa fila con esa columna me da la segunda. Así que me dan todos. Y entonces me doy cuenta que esta matriz chiquitita es la matriz que es la matriz de la función. Toma el vector U y lo representa con respecto a la base alfa, ¿cierto? Esto es el corchete de U sobre alfa. Y esta matriz, bueno, la matriz de representación no son de n por n, pero me doy cuenta de que cada columna es una representación, ¿cierto? De los vectores B1 hasta Bn con respecto a la base beta. Ya, entonces, no sé si me siguen, pero lo que hemos hecho es primero ver de que se cumple siempre esta propiedad, ¿cierto? Después tomamos los elementos del conjunto alfa y lo representamos con respecto a, escribimos como una combinación lineal de los elementos de beta, de que beta es también una base, y luego escribimos cualquier elemento del espacio vectorial, ¿cierto? Que se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de combinación lineal de los elementos de la base alfa, ¿cierto? Lo escribimos o encontramos la representación de él con respecto a la base beta. Y esta representación me queda esta matriz, ¿cierto? O esta de aquí. Aquí está exactamente la combinación entre la base beta y la base alfa. Y esta es exactamente la relación que queríamos encontrar. Entonces, ¿qué va a trasladar la información de una base a otra? Fíjense que tengo la representación, ¿cierto? En la base alfa y la quiero escribir como una representación en la base beta. Y entonces va a ser este tipo de matriz. Por lo tanto, vamos a tener esta definición. La matriz de orden n y de alfa beta, fíjense que ahora tengo dos subíndices aquí, abajo y arriba, un subíndice y un superíndice, va a ser la matriz con columnas, ¿cierto? Que los elementos de la columna son los elementos de la base alfa. Alfa en la base de 1 hasta Bn. Siempre va a ser igual a no ser que diga lo contrario. Y beta va a ser la base W1 hasta W. ¿Ya? Entonces, esta matriz va a escribir una matriz donde todas sus columnas es la representación de cada uno de los elementos de alfa con respecto a la base beta.
Y esta matriz se llama la matriz de cambio de base de alfa para beta. Esta matriz es exactamente la matriz que encontramos acá. ¿Ya? Y tiene nombre y es importante. Esta matriz se llama matriz cambio de base. Entonces, si yo tengo la base alfa y la quiero transformar en la base beta, entonces voy a tener que escribir esta matriz. Se llama ahí porque es la identidad. Tomo el elemento identidad y lo escribo con respecto a la base alfa y después lo quiero transformar en la base beta. Entonces va a ser así. Y entonces hemos mostrado el siguiente teorema. Si ves un K espacio vectorial de dimensión n, alfa y beta son dos bases, ¿cierto? Donde tengo estos elementos. Entonces, tengo esta igualdad, que la matriz cambia base por la matriz de representación sobre la base alfa va a ser igual a la matriz en base beta. Esto es lo que demostré acá, miren. Vamos a hacerlo más grande. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Entonces yo dije de que la matriz U de beta va a ser igual a esta matriz, que ya le puse nombre, y esta es la matriz de alfa. Eso es lo que demostré, y eso es lo que hice el teorema. Entonces, tengo dos bases, una representación, ¿cierto?, del vector en una cierta base, la puedo transformar en otra de esta forma. En la matriz cambio base por la representación en la base que quiero. O al revés, si yo tengo la base alfa y la quiero transformar en la base beta, entonces esta matriz la multiplico por la matriz cambio de base y me da la matriz en representación en la base beta. Un corolario es una consecuencia del teorema. Entonces, la consecuencia que tenemos es que si B es un K espacio vectorial de dimensión finita n, entonces alfa va a tener n vectores y beta va a tener n vectores, van a ser dos bases. Entonces, esta matriz pertenece a la matriz unidad. ¿Qué quiere decir eso? En la matriz I, acuérdense que estas son matrices, es invertible. De la inversa, ¿ya? Eso quiere decir que el determinante de esta matriz es distinto de cero. Y si es invertible, existe la inversa, y la inversa va a ser esta matriz. Fíjense que lo único que hace, en vez de colocar alfa, beta, le coloca beta alfa. Pero esto es bastante, no es solamente cambiar los subíndices y los superíndices del lugar, sino que lo que uno va a hacer entonces, transformar esta matriz de aquí, ¿cierto?, con los coeficientes con respecto a la otra base. Eso es lo que significa acá. Acuérdense que la matriz alfa-beta, es una matriz que está escrita, ¿cierto?, con los elementos de la base alfa, pero representados en la base beta. Entonces, la matriz I beta alfa, se va a hacer una matriz tal que sus elementos están en la base beta y quiero representarlos con respecto a la base alfa. Eso es alfa beta. Alfa beta y este es beta alfa. No lo le valía abajo o al revés. Ya, si lo tengo así es esta matriz. Y si está así, entonces tengo esa matriz. Así es más, se entiende mejor, ¿cierto?, de qué se trata, porque
estos son los elementos de la base beta y los quiero representar con respecto a la base alfa. Eso es. Entonces, dice, bueno, aquí está la demostración, dice, en efecto, en primer lugar, tengo que, si multiplico las dos, me da la identidad. Si me da la identidad, ¿cierto? Entonces una es la inversa de la otra. Vamos a ver. Tengo esta matriz. Allá. Tengo esto de aquí, ¿cierto? No sé si escribirlo. Fíjense que esta es la matriz que yo quiero y lo voy a multiplicar por esa matriz U de beta. Bueno, las matrices son asociativas, así que en vez de esto lo puedo escribir así. Y veo que esto, por la definición, por el teorema, ¿cierto? Fíjense que el teorema dice beta, alfa, alfa, me va a dar beta. Entonces aquí tengo alfa, beta, beta, entonces me da alfa. Esto de aquí es por el teorema. El teorema me dice que esto es igual a eso. Y ahora de nuevo por el teorema. Ahora yo tengo beta, alfa, alfa, entonces me va a quedar U de beta. Y entonces tengo esto multiplicado por esta matriz y me da esta matriz misma. Así que en realidad esta multiplicación tiene que ser la identidad. Entonces, y alfa, beta y beta, alfa es igual a la identidad de orden n. Bueno, para que sea la identidad exactamente, o sea, que una sea la inversa de la otra, tiene que cumplir esa condición y tiene que cumplir al revés. Fíjense que no es la misma. Aquí tengo beta, alfa, alfa, beta, y acá tengo alfa, beta, beta, alfa. Están al revés. Es como que fuera A por B, y aquí tengo B por A. Y veo si se cumple lo mismo. Bueno, entonces ahora no voy a multiplicar por U sub alfa, sino U sub beta, sino por U sub alfa. Entonces hago lo mismo. Asocio esto por el teorema, me da U sub beta, ¿cierto? Y ahora de nuevo usando el teorema, me queda U sub alfa. Entonces tengo que I de alfa beta, de I de alfa beta, es igual a la identidad. Entonces, si por los dos lados, acuérdense de que uno dice si A por B es igual a la identidad y B por A es igual a la identidad, entonces A es igual a B a la menos 1 o al revés. Entonces, tenemos que dar las matrices en la matriz de unidad, ¿cierto? Y una en la inversa a la otra. Y eso es por esa propiedad que está acá. Entonces, así se demuestra el corolario. Entonces, la conclusión que nosotros hemos llegado es, ahora, fíjense que es el mismo diagrama que teníamos antes, pero ahora lo puedo escribir un poquito más. Aquí, este 1 de B es como la función identidad. Tomo el elemento U y lo voy a escribir igual, voy a tomar el mismo elemento y lo llevo al mismo elemento. La diferencia es que aquí lo tengo como una combinación lineal de los elementos de alfa y aquí tengo una combinación lineal de los elementos de beta. ¿Ya? Pero es la identidad porque tomo el U y lo lleva al U. Que es el 1 de B, que es la identidad o la función identidad. Pero esta representación, ¿cierto? Esta representación de combinación lineal la puedo escribir como una representación matricial así. Y esto también. Y entonces, ¿cuál es la matriz que toma estos elementos y los lleva acá? Bueno, en la matriz cambio de base. O sea, lo que hicimos aquí es escribir el mismo diagrama anterior, pero
ya le dimos nombre a las funciones que hacen lo que queremos que haga. Entonces, aquí va a ser la identidad, solamente hacemos que escribimos el U en combinación lineal de una base o de la otra, y abajo tenemos que hacer entonces la función que toma esta matriz y la lleva a esta, va a ser la matriz cambio de base. Bueno, veamos un ejemplo. Entonces, vamos a tener un conjunto NR3, 1, 1, 1, 1 menos 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, veamos de que alfa es linealmente independiente. Entonces, para que sea, vamos a hacerlo en otra. Ya, entonces tenemos y quiero ver de qué, bueno, no vamos a usar Scilab, ¿cierto? Vamos a ver que sea linealmente independiente. Entonces, ¿cuáles formas tenemos para ver que sea linealmente independiente? Una de las formas, que es la más tradicional, es considerar que la combinación lineal de 1, 1 más C2 por 1 menos 1, 0, ¿cierto? Más C3 por 0, 0, 1. La única combinación lineal del 0 es la que me da todos los coeficientes igual a 0. Y esa sí va a ser linealmente independiente. Bueno, fíjense que esto es C1 más C2 es igual a 0. C1 menos C2 es igual a 0. Y C1 más C3 es igual a 0. Entonces, este sistema lo puedo representar con la base 1, 1, 0, 0, 1 menos 1, 0, 0, y 1, 0, 0, 1. Es. Ya, entonces, esta matriz, en realidad es mucho activarla como matriz. Es fácil encontrar los valores aquí, ¿no? Me entusiasmé. Entonces, aquí quería hacer otra cosa. Ya, mire. Vamos a despejar aquí. Vamos a dejar esto entre paréntesis un poquito. Entonces, de aquí yo digo que C1 es igual a C2. Y de acá, no, voy a considerar este y este. Me queda C1 más C2 es igual a 0 y C1 menos C2 es igual a 0. Entonces, si sumo, me queda 2 C1 es igual a 0, entonces C1 es igual a 0. Si C1 es igual a 0, entonces me queda que C2 es igual a 0, ¿cierto? Y bueno, si C1 es 0, entonces me queda que C3 es igual a 0. Entonces, tengo de que la matriz, o sea, perdón, el conjunto es linealmente independiente porque solamente el 0 se puede escribir con todos los coeficientes iguales a 0. Otra forma de mostrar que es linealmente independiente, en vez de hacer esta combinación lineal, uno lo que hace es, eso lo vimos en el teorema, que decía, aquí no dice, pero como está en R3,
Sabemos que la dimensión de R3 es 3, ¿cierto? Y aquí hay 3 vectores. Entonces, va a ser linealmente independiente o es equivalente a que el sistema genere. ¿Ya? Y si pasa eso, un teorema que vimos, ¿cierto? Una clase pasada dice de que, voy a borrar aquí, voy a borrar acá. Dice que si considero la matriz de los vectores, considero esta matriz y le calculo el determinante y me da distinto de 0, entonces son linealmente independientes. El determinante no le ponemos paréntesis. Calcular el determinante de esto. Bueno, y este determinante es fácil porque aquí hay un 1 nomás, así que vamos a considerar este 1. Entonces me queda 1, es 3, 3, así que es 1. 1 por esta submatriz, me queda 1, 1, 1 y menos 1. Entonces me queda 1 por menos 1 son menos 2, menos, perdón, menos, ¿qué sea? 1 por menos 1 es menos 1, menos 1, y ahora sí es menos 2. Entonces es distinto de 0 y por lo tanto estos vectores son linealmente independientes. Luego alfa es L. Entonces, bueno, aquí vimos de inmediato dos formas de demostrar que es linealmente independiente. Bueno, aquí lo hacen con el determinante, ¿ven? Bueno, veamos entonces que sea una base. Ah, pero dijimos de que la dimensión, voy a ponerlo acá. Alfa es base. Bueno, tenemos de que L alfa es linealmente independiente, ¿cierto? Y la cardinalidad de alfa es igual a 3, que es igual a la dimensión de R3, ¿cierto? Teniendo esa condición, el teorema me dice de que si alfa es linealmente independiente, entonces si solamente si alfa es un sistema generador. Entonces tengo las dos condiciones, luego alfa es base. ¿Ya? ¿Se entiende la idea acá? Entonces demostré que la base, la cantidad de elementos, eso es la cardinalidad de alfa y la cantidad de elementos. Aquí tengo 1, 2, 3. Tengo 3 elementos y la dimensión de R3 es 3. Entonces tengo la misma cantidad de elementos que la dimensión. Por lo tanto, el teorema dice que si es linealmente independiente va a ser equivalente a que sea un sistema generador. Y entonces tengo las dos condiciones y por lo tanto es una base. Ya, bueno, aquí dice lo mismo. La dimensión es 3, alfa tiene cardinalidad 3 y es linealmente independiente, por lo tanto un sistema generador y entonces va a ser base. Y entonces ahora dice, determinemos cualquier vector y considerando esa de ahí. Entonces, alfa va a ser, alfa está acá. Vamos a borrar la otra parte. Un blanco no se me quedó.
Los cuadritos blancos no se metieron. Ya bueno. Tengo alfa así. Entonces quiero para cualquier U que pertenece a R3, ¿cierto? Quiero encontrar qué cosa es U de alfa. ¿Ya? Entonces U en realidad va a ser X, Y, Z. Y yo quiero escribirlo como una combinación lineal de los elementos de la base. Más de 3, 0, 0, 1. Entonces, esto va a ser igual a C1 más C2, C1 menos C2 y C1 más C3. Entonces me queda C1 más C2 es igual a X, C1 menos C2 es igual a Y, C1 más C3 es igual a Z. Entonces tengo que despejar el C1, el C2 y el C3. Y no es tan difícil, fíjense que voy a colocar, si yo sumo las dos primeras, me va a quedar que 2C1 es igual a X más Y, entonces C1 es igual a X más Y partido por 2. Entonces, teniendo esa, voy a reemplazarlo en 1. 3. Entonces en 1 me va a quedar X más Y partido por 2, más C2 es igual a X, ¿cierto? Entonces C2 es igual a X menos X más Y medios. C2 es igual a, me queda 2X menos X menos Y partido por 2. Entonces C2 es igual a X menos Y partido por 2. Y usando 3, me va a quedar X más Y partido por 2 más C3 es igual a Z. Entonces C3 es igual a 2Z menos X menos Y. Entonces la matriz representación con respecto a la base alfa va a ser C1 X más Y partido por 2, C2 X menos Y partido por 2 y C3 2Z menos X menos Y partido por 2. ¿Alguna duda, consulta? Entonces, fíjense que los coeficientes me quedan en función de los valores del vector que yo quiero. En este caso es un vector genérico, aquí y z. Entonces los elementos me quedan en función de x, y z. ¿Ya? Entonces aquí determina, ¿cierto? Bueno, ahí está el vector. Se puede escribir, si estos son los coeficientes, se pueden escribir así. Entonces, bueno, ahí dice verifiquemos la fórmula. Veamos. Entonces, el vector u quiere decir que el vector u se puede escribir como x más y partido por 2 por 1, 1, 1 más x menos y partido por 2 por el vector que ya se me olvidó, 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 y 0, más 2z menos x menos y
partido por 2 por el vector 0, 0, 1. Entonces, dice verifiquemos. Démonos un vector cualquiera. Por ejemplo, el 3, el 3, 2, 1. 3, 2, 1. Entonces este vector lo que dice que se puede escribir así como una combinación lineal, donde esto va a ser 3 más 2 partido por, bueno, por 2, 1, 1, 1, más 3 menos 2 partido por 2, 1 menos 1, 0, más 2 menos 3 menos 2 partido por 2, 0, 0, 0. Perdón, 0, 0, 1. Bueno, estos son 5 medios, ¿cierto? Que lo voy a multiplicar en el vector. Me queda un medio, menos un medio, coma 0, más, y aquí se me van los dos, me queda menos 3 medios. ¿Cierto? Entonces me va a quedar 5 medios más un medio, esos son 6 medios, y entonces 5 medios menos un medio son 4 medios. Y este 5 medios menos 3 medios son 2 medios. 6 dividido en 2 son 3, 4 dividido en 2 son 2, 1 dividido en 2 es. De cualquier vector, si lo puedo escribir como combinación lineal de estos vectores, los coeficientes tienen que estar dados de esa forma. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Por mi parte, no, profe, todo súper claro. Ya, qué bueno. Entonces, lo que vimos hoy día fue, en primer lugar, cómo transformar, ¿cierto?, una representación de con respecto a una base a otra, pero así en forma general y sin ejemplo. Y este ejemplo de aquí estamos tratando de entender lo que está pasando y, bueno, no alcanzamos a seguir, pero llegamos a ver que este conjunto es linealmente independiente, vimos que era base, ¿cierto? Y luego vimos de que, bueno, si era base, ver cómo va a ser la representación, ¿cierto? Con respecto a esa base. Entonces, lo que queremos es escribir este vector genérico X, Y, ¿cierto? Como combinación lineal de los elementos en la base alfa. Y esa representación va a estar dada ahí. Y al final nosotros lo que hicimos fue verificar que en realidad si consideramos un vector cualquiera, se cumple lo que encontramos. Eso. Ya lo dejamos hasta aquí entonces.